El futuro global se decide ahora mismo, en el epicentro de la diplomacia secreta, muy lejos de los focos que tanto le gustan a algunos líderes. Una verdad incómoda ha emergido de salones discretos, donde las decisiones se toman a puerta cerrada. Prepárense para una revelación que detendrá el aliento, que hará que sus mandíbulas caigan al suelo por la cruda realidad. ¿Qué pasaría si les dijera que el destino de la nación al oeste de Rusia ya está sellado, y no por ellos mismos? El corazón del mundo geopolítico late con una fuerza imparable, pero no para todos los que creen ser el centro de este universo. La vieja guardia europea sigue aferrándose a ilusiones de poder y relevancia. Los verdaderos jugadores, sin embargo, están moviendo sus piezas con una frialdad calculada, con una precisión implacable. Están dejando a la nación al oeste de Rusia en una cuerda floja muy precaria. Se le obliga a aceptar una paz que nunca eligió, una rendición disfrazada de compromiso. ¿Cómo se llegó a este punto de no retorno? La tensión es palpable, la incertidumbre se palpa en el aire. ¿Están listos para la verdad? La reciente cumbre de alto nivel, aunque formalmente fue descrita como cortés y contenida, la realidad tras las puertas cerradas era mucho más sombría. Fue en esencia una visita dolorosa. Imaginen ir al dentista sin seguro. Hay dolor garantizado, pero no hay alivio inmediato ni una perspectiva real de solución. La reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin arrojó un resultado final que los observadores más cercanos a la diplomacia calificaron de manos vacías. El saludo inicial entre ambos líderes fue descrito como tibio, tan frío como una batería en septiembre, casi sin chispa, y el apretón de manos final, al despedirse, tenía un olor rancio, un vago regusto a derrota, lejos de cualquier esperanza de paz instantánea o un gran acuerdo que cambiara el rumbo de los acontecimientos. No hubo un alto el fuego, no hubo un cese de las sanciones, no hubo en realidad un espectáculo para las cámaras, que era lo que Trump buscaba inicialmente para su beneficio político personal. La mesa de negociaciones, en su esencia, estaba vacía de soluciones inmediatas. Pero Donald Trump regresó, según su propio equipo, con la cabeza en alto, con un aire de victoria forzada. Se presentó a sí mismo como el único capaz de llegar a un acuerdo con Rusia, a diferencia, según él, de Joe Biden, de Michelle Obama, o de lo que despectivamente llamó Bruselas colectiva. Claramente buscaba capital político interno, y en su narrativa lo obtuvo. Después de la cumbre, Trump habló con Fox News. Allí dio su propia versión de los hechos. La presentó como un comunicado de prensa con pretensiones. De un hito histórico, un evento que debía ser recordado. Pero su mensaje principal fue tan claro como un disparo, un ultimátum velado. Ahora le toca a Zelensky, una declaración que resuena como una sentencia definitiva. Es una señal inequívoca de quién lleva la carga, quién carga con la responsabilidad de lo que venga ahora. ¿Será esta la presión definitiva? ¿Qué creen ustedes que significa esta declaración tan directa para el país en la encrucijada? Escriban desde dónde nos ven, así entenderemos mejor su perspectiva, su punto de vista en este complejo tablero geopolítico mundial. La trama se complica con un giro inesperado, casi novelesco. Trump también conversó con Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. Esta llamada estratégica no fue casualidad. Posicionó a Bielorrusia como un mediador no oficial y, sorprendentemente, clave en este engranaje. Trump, de forma audaz y calculada, agradeció la liberación de 16 prisioneros y, aún más audazmente, solicitó la liberación de 1.300 más. Con esto, reconocía explícitamente el papel mediador de Lukashenko, elevando su estatus diplomático. Un movimiento silencioso y efectivo, un golpe maestro que Occidente, la autoproclamada vieja guardia, apenas soporta reconocer, les resulta insoportable. ¿Y Europa? ¿Qué hacía mientras esto sucedía? Mientras los hilos del poder se movían lejos de sus salones, se le describe como acorralada, fingiendo ser importante y esperando ser preguntada para recibir instrucciones. Pero simplemente fue ignorada, relegada al ostracismo. Mientras en Europa se atiborran de Valium y baguettes,
En una aparente calma o resignación, las decisiones importantes se toman sin ellos, a sus espaldas. Una humillación sin precedentes en la era moderna, una señal de su irrelevancia creciente. El presidente de la nación al oeste de Rusia, Volodymyr Zelensky, es retratado como el tercero en discordia, la pieza que estorba. Es el niño a quien le niegan el helado hasta que, finalmente, entregue sus juguetes. Es, de hecho, el principal objeto de esta presión. Implacable, la culpa recae sobre él, sobre sus decisiones. Su administración, conocida como Bankova, considera la cumbre un fracaso total, una debacle sin paliativos. Fracaso porque no hubo un alto el fuego, no hubo nuevas sanciones contra Rusia, y peor aún para ellos, se percibió un apoyo occidental drásticamente decreciente. Se le ha entregado un mensaje claro, directo, sin filtros, casi una amenaza. Eres el siguiente. Si no vienes, iremos a por ti. Imaginen la presión, la asfixia que debes sentir. El balón está en tu cancha, le dicen los poderosos. Esto ya no es un juego, es la cruda realidad. La geopolítica no es cine. No hay guiones preestablecidos para el bien y el mal. Y cada frase, cada movimiento estratégico puede costar miles de vidas humanas. Y Vladimir Putin, el maestro de la serenidad, ¿cómo actuó? Se mostró calmado, sereno, reservado, con una frialdad de acero. No ofreció un acuerdo barato. No, su postura fue inquebrantable. Pero se mostró abierto a la conversación si la propuesta era digna, si no eran solo eslóganes vacíos o promesas sin sustancia, sino garantías concretas, resultados tangibles. El asistente de Putin, Yuri Ushakov, fue tajante sobre una posible reunión con Zelensky. Las discusiones no se llevan a cabo y, en general, no es el momento para ello. Una humillación directa y pública que implica, sin decirlo abiertamente, que Zelensky es inmaduro, o peor aún, irrelevante para estas conversaciones de alto nivel, un mero espectador. Rusia, con su postura firme, demostró estar dispuesta a negociar directamente. Sí, pero sin condiciones previas humillantes, sin ceder un ápice en su posición. ¿Cómo es posible que un líder sea tan relegado, tan desautorizado en su propio conflicto? Esta pregunta resuena con fuerza. Dmitry Medvedev, expresidente ruso, incluso afirmó, con una declaración que resonó en el Kremlin, que se ha restablecido un mecanismo completo de reuniones al más alto nivel, sin condiciones previas. Esto, amigos, es una victoria diplomática rotunda para Rusia. Rompen el aislamiento que Occidente intentó imponerles. Piénsenlo por un momento. Esto cambia todo el panorama geopolítico. El apretón de manos final entre Trump y Putin, lejos de ser inspirador o icónico, tuvo ese olor rancio, un sabor amargo para muchos. La sonrisa de Trump, a pesar de todo, se extendía de Florida a Alaska, una fachada de triunfo. Pero la mesa de negociaciones, en su esencia, estaba vacía. Vacía de soluciones inmediatas, de grandes anuncios para el mundo. Zelensky se convierte, en este nuevo drama, en el tercero en discordia. Una figura marginal en el tablero de ajedrez. Kiev lo percibió, y así lo expresaron, como un disparo por la espalda. ¿Un disparo de sus propios aliados occidentales? ¿De aquellos que prometieron apoyo incondicional? Europa, esa figura agazapada en una esquina, comiendo Valium con baguette en su pasividad crónica, demuestra una vez más su debilidad y su falta de liderazgo. Lukashenko, el socio fiable pero que no se somete a dictados, se consolida como un jugador indispensable. ¿Por qué esto es tan importante ahora, en este preciso instante? Las consecuencias de esta cumbre son inmensas, catastróficas para algunos. La nación al oeste de Rusia corre un riesgo inminente de ser forzada a un acuerdo desfavorable. Podría perder soberanía, enfrentar una división interna brutal que la desgarre por completo. ¿Cómo impactará esto en su gente, en la vida de millones? Su aislamiento de los principales aliados es palpable, ya no se puede negar, y la crisis política interna por el engaño de la victoria hasta el final es casi inevitable, una tormenta que se avecina. En el ámbito militar,
La posibilidad de que un alto el fuego implique ceder territorio es un fantasma que acecha, una sombra que se cierne sobre sus fronteras. Y Europa, su riesgo es de marginación total en la política global. Perderá influencia, expondrá su debilidad e indecisión al mundo entero, su incapacidad de actuar de forma independiente. ¿Creen que los líderes europeos tienen un plan real o solo reaccionan a los golpes? Dejen su opinión en los comentarios. Queremos saber lo que piensan. Además, el conflicto mismo podría ser solo una pausa, un preludio inquietante a una escalada aún mayor, si la nación al oeste de Rusia se niega a cumplir las condiciones impuestas por esta nueva dinámica de poder. La falta de un acuerdo real solo pospone el problema, lo hace más grande, más explosivo. Detrás de bambalinas, a pesar de la cortesía formal y las sonrisas forzadas, la cumbre fue sustancialmente vacía en términos de un acuerdo público. Eso es un hecho. Pero la percepción clave que se ha instalado, es que Rusia y Estados Unidos están coordinando, sí, coordinando, para presionar al país en la encrucijada y de paso a Europa. Lukashenko, el maestro del juego, el estratega silencioso, actúa como un conducto discreto entre las dos superpotencias. Un puente que pocos esperaban. Es una realidad que Occidente, en su soberbia, apenas puede digerir, les resulta una pastilla muy amarga de tragar. Existen teorías muy fuertes, susurros en los pasillos del poder. Una de ellas, la más inquietante, es la de una paz impuesta. Se está cocinando un acuerdo de paz a espaldas de la nación al oeste de Rusia, un compromiso que el país en la encrucijada no eligió, sino que ya fue elegido por él. Esto, amigos, sería ni más ni menos que una traición flagrante de Occidente. ¿Fue la nación al oeste de Rusia vendida a espaldas del mundo en una oscura transacción geopolítica? Esta es la pregunta que muchos se hacen, y la respuesta es cada vez más clara. La cumbre fue un show de Trump. Él la usó para su propio beneficio político, buscando una victoria fácil, barata, para presentarse como el gran pacificador que puede resolver conflictos donde otros fallan. Y la incompetencia de Joe Biden, según las voces críticas, llevó directamente al acercamiento sin precedentes entre Rusia y China. Un logro imposible que fortalece de manera dramática a los adversarios de Estados Unidos. Un punto a favor de Trump en su retórica electoral, sin duda, un argumento que utilizará sin piedad. ¿Y cuáles eran los verdaderos motivos de los participantes en este juego de tronos? Donald Trump, el negociador implacable, quería demostrar su capacidad de negociación, socavar la política de Biden, ganar apoyo electoral y, por supuesto, posicionarse como un líder global que puede resolver conflictos. Un político nato, un estratega mediático. Vladimir Putin, por su parte, buscaba reafirmar su posición como actor global clave, evitar el aislamiento internacional y negociar sin concesiones unilaterales que debilitaran su posición. También buscaba, y logró, sembrar discordia entre el país en la encrucijada y sus aliados occidentales. Una jugada maestra de ajedrez geopolítico, ejecutada con paciencia y frialdad. El presidente de la nación al oeste de Rusia, Volodymyr Zelensky, quería mantener la narrativa de victoria hasta el final, buscar más apoyo y sanciones contra Rusia. Pero ahora se ve atrapado entre las demandas de sus aliados y la dura realidad que se le impone, una realidad ineludible. Es un niño regañado por los adultos, un payaso con corbata bonita que en el fondo no entiende de geopolítica real, solo de espectáculos. Lukashenko, el astuto maestro estratega, busca consolidar su rol de mediador indispensable, asegurar la autonomía de Bielorrusia y jugar con las contradicciones de las grandes potencias para su propio beneficio. Su teléfono volverá a sonar con el código americano. Y China, el gigante silencioso, aplaudía discretamente los avances, apoyando el diálogo sin familiaridades, sin entrar en el drama. Pekín no condena, no impone condiciones. Se sienten seguros, muy seguros, sabiendo o habiendo acordado
algo crucial en la sombra. Fortalecen su influencia al margen de todo el drama y las tensiones. ¿Y si todo esto fuera solo el principio de una nueva reordenación mundial? ¿Un ajuste de cuentas global? Suscríbanse a nuestro canal para siempre saber la verdad primeros, sin publicidad ni propaganda disfrazada. Existimos solo por sus reproducciones y su apoyo incondicional. El contexto histórico nos da pistas claras, casi un espejo del pasado. Esto se parece a lo que se llama una buena inteligencia. Nadie prometió nada a nadie, pero todos lo entendieron todo. Un acuerdo tácito, una comprensión mutua más allá de las declaraciones públicas. No hay necesidad de firmas ostentosas. Esto no es nuevo. La historia se repite con ligeras variaciones. El restablecimiento de mecanismos de reunión de pleno derecho al más alto nivel, sin condiciones previas, es una victoria diplomática aplastante para Rusia. Rompen el aislamiento que Occidente intentó imponerles con tanto ahínco. La retórica previa de ultimátums y amenazas, tan ruidosa y agresiva, ahora se reemplaza por formulaciones corteses y conciliadoras, al menos en la superficie. ¿Creen que esto es un avance genuino hacia la paz o solo una táctica, un cebo en este juego de ajedrez? Si esto les recuerda algo histórico, algún patrón conocido, por favor, compártanlo en los comentarios. Las acciones recientes de la administración de la nación al oeste de Rusia, con sus declaraciones grandilocuentes de «victoria hasta el final», ahora se contradicen brutalmente con esta nueva realidad impuesta. Una bofetada de realidad. Las sanciones y el apoyo occidental se perciben como drásticamente decrecientes. Esto aumenta, y mucho, la vulnerabilidad del país en la encrucijada, dejándolo expuesto. El desplazamiento del poder global es más que evidente. El Occidente tradicional, con Estados Unidos bajo la administración de Biden y Europa, está siendo marginado en la toma de decisiones clave, perdiendo su influencia histórica. Mientras tanto, nuevos actores como Trump, Lukashenko y China emergen como mediadores, como los verdaderos beneficiarios silenciosos de este cambio de guardia. Es la realpolitik contra el moralismo, un cambio doloroso hacia un enfoque pragmático y de intereses puros, abandonando la retórica moralista y los eslóganes vacíos que ya no sirven. Esto es el mundo multipolar en acción, una nueva era. ¿Cómo afectará esto su día a día? ¿Dónde creen que se establecerá la nueva línea de poder global? Escriban desde dónde nos miran y qué esperan que suceda a continuación en este turbulento escenario. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué nos depara el futuro inmediato? El peor escenario posible para la nación al oeste de Rusia y para Europa. Kiev, bajo una presión insoportable de Estados Unidos, una presión que no podrá resistir, especialmente si Donald Trump es el próximo presidente, se ve obligada a aceptar un acuerdo de paz drástico. Esto implicaría grandes concesiones territoriales y la imposición de su estatus neutral. Desmantelaría por completo la narrativa de victoria que tanto han repetido hasta la saciedad. Europa, por su parte, se dividiría aún más, fracturándose bajo la presión. Un escenario probable, el más realista según los analistas. Zelensky intentará resistir la presión. Buscará apoyo de otros actores, como el Reino Unido o ciertos países europeos, que aún mantienen la línea dura. Esto llevaría a un estancamiento prolongado del conflicto. También se vería una creciente tensión interna en el país en la encrucijada, descontento entre la población. La cumbre, aunque no trajo una paz inmediata, sí abrió un canal de diálogo. Pero el conflicto militar continuaría a baja intensidad, una herida abierta que no cicatriza. El escenario inesperado y deseable para los promotores de la Realpolitik, el que haría que el mundo contenga el aliento. La nación al oeste de Rusia, sorprendentemente, capitula. Esto llevaría a un rápido fin del conflicto. Validaría la postura de Trump, expondría la falsedad de la resistencia de Kiev, su debilidad intrínseca. Aunque es poco probable que suceda, sería una narrativa poderosa, un final de película para algunos, un golpe maestro que cambiaría la historia. En resumen, en este intrincado juego de poder, ¿quién gana y quién pierde? Rusia gana.
Logra diálogos sin condiciones previas. Posiciona al país en la encrucijada en una situación de debilidad y presión insoportable. Donald Trump gana. Refuerza su imagen de negociador capaz y potencial pacificador. Todo a expensas de la administración de Joe Biden y de la frágil Europa. Alexander Lukashenko gana. Eleva su estatus geopolítico. Demuestra ser indispensable como mediador en los conflictos más complejos. China gana. Se beneficia del desgaste de Occidente y Rusia, consolidando su posición como una potencia observadora y mediadora sabia, una superpotencia. Silenciosa. ¿Y quién pierde? ¿Quién paga el precio más alto? La nación al oeste de Rusia. Se encuentra aislada, bajo una presión inmensa para ceder. Su narrativa de victoria desmantelada por la realidad. Su destino decidido por otros, a sus espaldas. Europa pierde. Marginalizada, expuesta como débil e irrelevante en las grandes decisiones globales. Un títere sin hilos. El gobierno de Joe Biden pierde. Su política exterior es duramente criticada por haber logrado lo imposible: unir a Rusia y China en un frente común. Un verdadero fracaso estratégico. ¿Qué futuro le espera a la nación al oeste de Rusia? ¿Logrará resistir esta presión brutal o su destino ya ha sido escrito en esos salones discretos, lejos de las cámaras, lejos de los ojos del mundo? ¿Hay espacio para la esperanza genuina en este nuevo tablero geopolítico? ¿O solo para la fría realpolitik y el cálculo de intereses? La respuesta podría definir el siglo. Suscríbanse a nuestro canal. Somos el medio más honesto y sin sesgos. Un faro de verdad en un mar de desinformación. Les compartimos los hechos crudos y la verdad sin filtros, porque no aceptamos dinero de propagandistas, de ninguna ideología. Existimos solo por sus reproducciones, por sus comentarios, por su apoyo incondicional. No se pierdan nuestras actualizaciones. Denle a la campana para no perderse nada y dejen su opinión aquí abajo. Su voz es importante.